de información socio-religiosa contada por los periodistas. Hola amigos de Bajo Llave, hoy traemos un tema muy interesante que les va a causar alguna controversia, veremos sus reacciones que nos van a dar. Vamos a hablar del culto a la Santa Muerte, este culto que se registra, que se tiene ya varios siglos en México, pero que en los últimos 25 años se hizo como que salió de la clandestinidad a lo público por muchas controversias que hubo en este culto. Vamos a iniciar aquí, nos vamos a presentar. Felipe. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, soy Felipe Monroy, estamos aquí para hablar de esto que tiene todo su lado truculento, pero además sumamente interesante como fenómeno socio-religioso. ¿Lilian? ¿Qué tal amigos de Bajo Llave? Y pues seguramente este número o esta edición va a ser divertidísima. Bastante interesante, muchas gracias Maru, compañeros, amigos. Esperemos sus comentarios, vamos a retroalimentar por supuesto como en cada episodio de Bajo Llave. Pues vamos a empezar con Felipe. Bueno, pues ¿en qué consiste el tema de la Santa Muerte? La verdad es que es un tema, ya lo decía, escabroso. No lo puedo denominar de otra manera, porque hay que remontarnos a una época que quizá, bueno, aquí sí ya todos recordamos, los años 90. A inicios de los años 90, finalmente el gobierno mexicano hizo un proceso de legitimación de las asociaciones religiosas en el país. Uh-huh. Después de la guerra cristera y los acuerdos, había como un cierto pacto de no te veo y no te escucho hasta 1992. Y en 1992 las iglesias comenzaron a registrarse como una figura de asociación religiosa. Y estas asociaciones religiosas necesitaban pues tener una doctrina, tener un culto, unas reglas, una participación, una estructura, en fin. Y en ese contexto, en donde muchas iglesias estaban tratando de constituirse, surge un pequeño grupo de unas personas que tenían una devoción muy particular por la fe y los muertos. Y estamos hablando particularmente de David Romo Guillén, quien creó esta organización que se llamó en algún momento los Misioneros del Sagrado Corazón y de San Felipe de Jesús, ni más ni menos. Una organización que el Sagrado Corazón de Jesús es una de las devociones más importantes de México y San Felipe de Jesús patrono del país. Y dependía de la Iglesia Católica, ¿no? No. Okay. No. Quería depender de la Iglesia Católica. Y de hecho, a las autoridades eclesiásticas de aquel momento les pidieron un favor, que los incluyeran como parte de la Iglesia Católica para poder atender, insisto, al tema de la muerte. La muerte en los hospitales y la muerte en los panteones. Y estaban, de cierto modo, ofreciendo ese servicio religioso para ello. Sin embargo, las instituciones católicas no los aceptaron por muchas razones, porque evidentemente tanto los panteones como los hospitales son parte del servicio de los sacerdotes diocesanos y territoriales. La Iglesia Católica se organiza justamente en territorios, y les dijeron que no. Y David Romo se acerca a otra organización religiosa que es la Iglesia Anglicana, y allí sí lo hacen el presbítero de la Iglesia Anglicana. Uh-huh. Sin embargo, también la Iglesia Anglicana tiene sus reglas, tiene sus modos. Esto es en 1994, y también lo expulsa de cierto modo. No le queda otra sino crear justamente esta Iglesia Católica Tradicional México-Estados Unidos. Insisto, cuando todas las asociaciones religiosas se estaban registrando en el nuevo modelo, y utiliza el modelo de la Iglesia tradicional previa al Concilio Vaticano II, con una liturgia preconciliar, con unos modelos muy chistosos que ya hoy no los alcanzamos a ver como lo eran entonces, y también dedica mucho de su ministerio al tema del acompañamiento a los familiares de los moribundos y de las personas fallecidas. Y de allí nace poco a poco este culto a la muerte
a la Buena Muerte, que después se va transformando en Santa Muerte y va, ya lo vamos a platicar poco a poco, se va transformando en la Santa Muerte, en la Niña Blanca, en etcétera, 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 y que llega a tener momentos sumamente inquietantes y además sumamente públicos y muy exitosos como grupo religioso entre el 2003 y el 2005, cuando eso acabóse. Pero nada más para engancharlos, en el 2004 quizá la exposición más pública y más alta de la iglesia esta de la Santa Muerte es cuando la famosa vedette actriz Niurka Marcos se casa con Bob Hilarius y los casa como arzobispo de esta iglesia, David Romo. Y ahí las televisoras, todos hablábamos del culto de la Santa Muerte, y los que estaban verdaderamente furiosos con este crecimiento eran obviamente los obispos católicos, apostólicos y romanos. Quienes alegaban que más que transformación fue una deformación, que llegara de la Buena Muerte a la Santa Muerte, ¿no? Pero era un culto que ya estaba creciendo, porque ya en las calles de Tepito ya se hacía su misa cada principios de mes, ¿no? Sí. Entonces ya tenían ahí su altar, que además no era gente de David Romo, era una gente que ya lo tenía desde antes, esta señora Queta también, sí, claro, que lo tenía, ¿no? Entonces ahí es donde ella también tienen un enfrentamiento con David Romo, porque ellos no lo reconocen como su arzobispo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver aquí cómo el Estado o cómo la Secretaría de Gobernación reconocía a este culto, ¿no? Pues ahí está, precisamente desde el 92, como decía Felipe, cuando se fue configurando el tema de las asociaciones religiosas, nunca se registró como tal a la iglesia, por así decirlo, de la Santa Muerte. Incluso, por ejemplo, les voy a contar una historia. Había un preso que fue sentenciado por la delincuencia organizada, y él tenía pues muchos tatuajes relacionados con la Santa Muerte. Incluso él dijo que era fiel de la Santa Muerte. Sin embargo, al interior del reclusorio, en el reclusorio preventivo norte, él tenía quería tener estampitas, unas barajas para ejercer su culto, ¿no? Su libertad de religión. Sí. Pero el director del penal le dijo que no, que ese culto no estaba registrado por la Secretaría de Gobernación y por tanto no es una fe religiosa. Entonces, el caso pues llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Incluso por ahí el ministro José Ramón Cosío dijo que debía analizarse por el tema de libertad religiosa, puesto que se estaba vulnerando la libertad religiosa de esta persona. Sin embargo, a final de cuentas, el caso regresó a un tribunal federal, y el tribunal federal dijo que en efecto no se le podía considerar un culto como tal, puesto que no está registrado ante la Secretaría de Gobernación como una asociación religiosa el tema de la Santa Muerte. Y ahí entró el debate, o sea, ¿el preso estaba en derecho de rendirle culto a la muerte en su celda o no? Porque de hecho en los penales es donde también existe mucho esta imagen de la Santa Muerte y su culto, ¿no? Derivado de los antecedentes. Sí, digo, ¿no? Y además no es necesario que en la libertad religiosa que hay en México, no es necesario que esté registrado como AR, ¿no? Es un culto popular que en los últimos 40 años ha crecido mucho, ¿no? Y precisamente lo que se alegaba es de que le afectaba que siguiera ejerciendo este culto a la Santa Muerte, porque se iba en contra de la moral, las buenas costumbres, etcétera. Bueno, es que yo creo que con este caso, quizá como con ningún otro culto de credo o de devoción, por muy exótico que sea, el Estado sí ha participado activamente para tratar de disminuirlo de una manera... Y denostarlo, ¿no? Sí, que obviamente le es ilícita y no está dentro de los márgenes de la Constitución. Que otras religiones puedan estar en contra de ello, podemos entenderlo, pero que el propio Estado genere este desprecio a este culto es muy cuestionable, porque también es garantizar que el Estado se meta con las devociones del pueblo mexicano. Insisto, no quiere decir que estén buenas o malas, sino que no pertenecen al ámbito del Estado. Pero es algo que no se ha logrado, ¿no? Porque el culto va creciendo, ¿no? Y, por ejemplo, en Ecatepec, cuéntanos. En Tultitlán, más bien, volvamos un poco al contexto que mencionaban de esta división que había entre Queta y Romo, ¿no? Sí. En la zona de Ecatepec, Tultitlán, se dio el nacimiento de una iglesia,
¿no? Ahí el primer santuario que llamaron, Santuario Nacional de la Santa Muerte, con una efigie, dicho sea de paso, de la Santa Muerte, construida con papel maché de 22 metros de altura, ¿no? Que hasta el momento se puede ver cuando tú vas transitando por López Portillo. Sí, vas transitando por López Portillo y la ves, ¿no? Y la ves muy colorida, porque al principio era negra, después fue como dorada y ahora como que tiene colores, como de las 7 potencias, algo así, como ellos dicen que de las 7 potencias, pero algunos de LGBT también. Ajá, bueno. Ahí el que se nombraba sacerdote o líder de esa iglesia era el famoso padrino Endoque, que era Jonathan Legaria, que murió asesinado también dicen que por nexos del narcotráfico, que también estaba tocando algunos intereses, pero pues esa iglesia sigue en pie, ¿no? Sigue ahí y cada domingo que celebran misa, llegan muchos. El día primero celebran la misa mayor, porque cada día primero celebran una misa, y vemos gente de todos los estratos sociales, van desde comerciantes hasta personas con carros muy lujosos, ¿no? Que habla también de la variedad de los adeptos de la Santa Muerte. Es que es eso precisamente. En un inicio se le ligaba nada más con la gente vinculada al narcotráfico o a delincuentes, que era así como la competencia de San Judas Tadeo, ¿no? Pero es que, el santo de las causas difíciles. Pero es que Guillén, es decir, como apoderado legal de la asociación religiosa y también como autonombrado arzobispo de la iglesia, como que él sí trató de darle una lectura teológica, devocional mucho más estructurada al culto de la Santa Muerte, no tan popular, y justamente en su, digamos, su doctrina decía que en efecto él iba por esas personas, o sea, por las prostitutas, por los narcotraficantes, por la gente violenta, porque al final el culto de Santa Muerte tenía que ver con la recuperación de esas personas, la catolización de ese sector. Y por eso intentó primero por la Iglesia Católica Romana, Apostólica, y después por la Iglesia Anglicana tener un culto formal. Solo que, y yo creo que aquí es tema para debate, al parecer esto se le salió de las manos, porque intervinieron muchísimos otros cultos santeros, Palomonte, Oshun y todas estas cosas, santería, chamanismo, junto con catolicismo barroco. Todo esto fue ganándole por la derecha, digámoslo así, a David Romo, y por eso quizás su culto se mantiene. Pero además, el culto viene desde mucho tiempo antes. Maru lo dice. David Romo insistía, es que el culto de la muerte en México es casi connatural. Nosotros tenemos el Día de Muertos, pero además San Francisco de Asís tiene cánticos a la hermana muerte. Y él decía, bueno, es que la muerte es uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, es mensajero de Dios y es además uno de los ángeles, el último de los ángeles enviado por Dios para poder cumplir su promesa. Entonces, sí hay como un proceso de teologización de la Santa Muerte, pero también hay un proceso muy popular, que es el que Maru dice, en donde crece esta devoción al margen de cualquier tipo de raciocinio sobre lo que significa la devoción y la creencia en la Santa Muerte. Pues podría ser que la Iglesia Católica no ha sabido evangelizar en este sentido, ¿no? O adaptar. Además, tenemos que resaltar que es una devoción muy particular, o sea, muy libre, porque se pueden ofrecer diferentes tipos de cosas. Hay desde los que llevan flores hasta los que ofrecen comida y barbaridades también, ¿no? O sea, animales y demás, que es lo que mencionaba Felipe, mucho ligado al chamanismo, a otros cultos, a la santería. Entonces, pues entre más fácil sea el culto, pues más adeptos, ¿no? También. Sí, es que no hay reglas. Sí. De hecho, uno de los grandes, yo creo que trabajos etnológicos que hace Roberto Garcés de la Ibero es justamente relatar las ceremonias en las iglesias de la Santa Muerte. Y en realidad no tienen nada que ver una con la otra. Y es una de las razones, aparentemente, por las cuales la Secretaría de Gobernación le retira el registro, porque según el registro originalmente era para que la Iglesia Católica tradicional, México, Estados Unidos, realizara ceremonias tridentinas.
Pero cuando las ceremonias pasan con ritos chamánicos, santeros, por ejemplo, uno de los relatos que del Día de San Lázaro, el Día de San Lázaro está vinculado con, en la santería, con Babalu Ayé, ¿no? Y entonces tienen una efigie de San Lázaro llena de sangre seca, en donde se le colocan semillas, aceites, y a la gente que va a consagrarse a esto, pues también le dan zapes, los masajean y hacen rituales que evidentemente ya no son católicos, no hay de manera, ni viejos, ni antiguos, ni futuros. Y esto le hace como muy sencillo a la gente participar, porque en realidad no hay muchas reglas. Pero eso también generó el gran problema y la división entre David Romo, Enriqueta y el Pantera, porque se estaban peleando un culto sumamente disperso, ¿no? Y que por eso la gente lo sigue disperso, abrazando. Pero con ganancias, porque cada altar es independiente, Es ¿no? ofrenda, Es ofrenda, Es ofrenda. y pues quien pone el altar es el que recibe la ofrenda, ¿no? Que eso fue el problema con Romo, con Queta y con las personas de acá de Catepec, ¿no? El dinero. Pero es que así es independiente, cada quien puede poner su altar y puede realizar sus misas, no hay una estructura como iglesia como tal, ¿no? Entonces ahí también es donde entra el problema con la Iglesia Católica. Claro. Dejan de recibir también todos estos donativos que hacen. ¿Hacia quiénes se van? Es los donativos que hace la gente que asiste. Hacia las casas, porque muchos no son templos. Yo vivo a calle y media, donde hay un altar de la Santa Muerte, hacen sus misas, pero es como pareciera una casa abandonada, ¿no? Los únicos que reciben las ganancias son las gentes que abren cada mes para que se celebre el culto, la misa que ellos dan. En ese altar, desde hace varios años, se ponía flores, comida, sobre todo manzanas. Últimos meses ya no ponen ni comida ni manzanas, porque la gente indigente, los que andan por ahí, pues se las llevaban, ¿no? Entonces ya nada más dejan las flores, que es lo que no se roba. Sí, que no se pueden De comer. aprovechar las personas en situación de calle. En Veracruz se daba un caso también importante, también se instaló un altar de la Santa Muerte, pero ahí sí se pelearon, ¿no? Entonces es eso también, que se pelean, se separan, cada quien pone su altar. Entonces ahí donde pues los fieles se van con uno, los fieles se van con otros, pero este culto se ha dispersado mucho, ¿no? En Estados Unidos, a través de redes sociales, ya los estadounidenses lo han adoptado mucho, y está creciendo también hasta hacia Centroamérica. Sí, hay un crecimiento bastante amplio, incluso también para Europa, donde se está retomando precisamente todo la cultura medieval de representaciones de la muerte, ¿no? Entonces está haciendo una readaptación, tomando también en cuenta lo que se vive acá en América. Claro. ¿No? No, lo más inquietante, digo, ahora que está platicando de Veracruz, es justamente la justificación, digamos, milagrosa de este culto, ¿no? Por ejemplo, también en algún punto se habló de que el origen así tal cual de la Santa Muerte tenía lugar en Catemaco, Veracruz, con el famoso brujo mayor, que se le aparece el ángel de la muerte y le pide que haga una efigie justamente roja, y que tenga una veladora roja, porque va a preservar de los malos tratos a quienes padezcan la muerte de una manera violenta. Pero esto es incomprobable, porque al final de cuentas es parte justo de la justificación, digamos, hagiográfica o teológica que quieren darle. Y el asunto es que desde el 90 y tantos, 92, 94, que realmente empieza a desarrollarse esta idea de acompañar a los moribundos y a los muertos por violencia, pues cómo se ha ido adaptando. Y de hecho, en el momento de mayor crisis, cuando se le retira primero se acepta en el 2003, se acepta que la Iglesia es una asociación religiosa con todos los derechos y las obligaciones, y después, 2 años después, se le retira, y se le retira por este tecnicismo que hay que considerarlo. Pero después de esto viene una crisis en donde comienzan a ser asesinados los líderes de estas iglesias, se captura a David Guillén, lo vinculan a una banda de secuestradores, se le acusa de estafa, los Aztlán, famoso, se le acusa con una estafa para tratar de construir una catedral, y bueno, y también, ustedes se acordarán que por derechos hubo un pleito de utilizar la famosa imagen de la calavera vestida, y se propone un ángel
que además me parece bellísimo, que es un maniquí del centro histórico, un maniquí de novia del centro histórico vestido con alas, una especie como de personaje asexuado, con una peluca también, pues de fantasía, con unas alas de fantasía, y se quería mantener vivo el tema de la Santa Muerte a través de una nueva iconografía. Y esta mezcolanza de ideas justamente son las que trascienden a México. Y yo creo que aquí lo hemos platicado, con una vida de violencia, con criminales, con todo lo demás, y con una recuperación de la cultura narca, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, pues justamente la Santa Muerte comienza a ser otra vez un personaje devocional que trasciende nuestras fronteras y que no sabemos qué está pasando, porque además como no están formalmente organizados, pues puede suceder casi cualquier cosa. Exactamente, este ángel que tú describes era el que estaba en el altar del templo de David Romo Guillén. Yo varias veces fui a entrevistarlo con este crecimiento, y este ángel era el que estaba en el altar. Y aparte que estaba en el altar, pero alrededor también había pues gallinas negras, ¿no? Sí. Y bueno, ahí era también la vendimia, él vendía de todo, ¿no? Que también es esa otra cosa que se está dando. Los nuevos productos de que no nada, que no nada más, digamos, era él, ¿no? En todas las iglesias católicas podemos encontrar que se venden rosarios, que se venden otras cosas, ¿no? Pero todo este contexto que él dio, que organizó marchas, que esto fue también lo importante. Él organizó marchas hasta hacia la Secretaría de Gobernación y a Los Pinos, cuando se le pretendían quitar el registro. Yo participé en esas marchas, en la cobertura periodística. Y sí defiendes. Él quería catolizar a los delincuentes, a todos. Sí. Pero en las marchas, la verdad, íbamos oliendo a marihuana. Sí. No, verdad, de todo. Sí, había de todo. Pero además muy masivas, ¿no? Sí, pero además muy masivas. Y recorridos que salían de ahí de la colonia Morelos, donde tenía su santuario, hasta Los Pinos o hasta Gobernación, la verdad que sí eran pesados. Y la gente no lo abandonaba, al contrario, se iban sumando. Él tenía un verdadero apoyo, desgraciadamente lo perdió al participar con este grupo de delincuentes y lo sentenciaron a 66 años, ¿no? Después se redujo la sentencia, ¿no? Se redujo la sentencia y ahorita no aparece, por ejemplo, en el registro de personas detenidas. Él metió un recurso a la Comisión de Derechos Humanos en ese tiempo del Distrito Federal, ya no sabemos en qué quedó, acusaba de lo que siempre dijo él durante sus primeras declaraciones, que fue torturar. Entonces él por ahí quería o salir libre o reducir la sentencia. Entonces si ya no aparece, ya no sabemos si ya obtuvo la libertad, ¿no? Porque sí, la comisión recibió esa queja, pero eran varios presos. Pero entre esos presos estaba el nombre de David Romo Guillén, ¿no? Importante también resaltar la época en la que se les retira el registro, o se les niega el registro, más bien. Quien estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación era Abascal, ¿no? Que también era pues muy tradicional, ¿no? En cuanto a la religión católica. Carlos Abascal Carranza, un católico tradicional, es más, tan católico, y lo debo que decir aquí, que además de él apoyaron muchas organizaciones religiosas, particularmente a las monjas del monasterio de Campana, cerca de Mixcoac. De hecho, ellas intentaron infructuosamente iniciar un proceso de beatificación a Carlos Abascal Carranza por su servicio. O sea, en ese nivel de catolicismo estamos hablando. Y claro que él, a través de Armando Salinas, el encargado de su Secretaría de Asuntos Religiosos, pues le quita el registro que ya había sido autorizado 2 años antes, y se lo quita con este argumento de que David Romo inició su petición de religión, de asociación religiosa, como una práctica veterocatólica, o sea, de un catolicismo tradicional preconciliar con ritualidad litúrgica de Pío V, pero cuando comenzaron a meter chamanismo, santería, palo monte, pues claro que se deformó y Gobernación se la retira con ese argumento. Pero viene la pregunta, y es para debate: si la Secretaría de Gobernación de una república laica tiene la facultad de juzgar el tipo de creencia que pueda tener una asociación religiosa. Así es. Yo personalmente creo que no. Sí, creo que no.
Bueno, yo creo que aquí el error de David Romo fue tratar de registrarla. Él puede haber seguido con su culto sin ningún problema. No, sí tiene problema. O sea, como culto, y en un estado, una república laica como esta, claro que los credos tienen que ser registrados. ¿Cuántas Todas las cultos que hay? puedan ser registradas. A ver, digo, ¿cuántos cultos hay en México que funcionan así en los estados? Ah, Nosotros sí, digo, claro. no eran esas. Por debajo de la por Sí, debajo. entonces él podrá haber seguido. Pero no de Él, las otras- no de las otras- pero él lo Las pudo otras haber ramas hecho. de la Santa Muerte que están por debajo del agua. ¿no? Exactamente, Y que sí. acá lo que Porque aquí el debate que se da es por Es que ejemplo, le van a involucrar mucho todavía, dinero. sí, el año pasado todavía retiraron un gran altar que se tenía en la Santa Muerte en la delegación Iztacalco, ¿no? Así. A ver, los altares a la Virgen de Guadalupe no los retiran. Así Y es, en así es. muchos lados, en mi colonia, pues hay varios altares hacia la Virgen de Guadalupe, Bueno, que están en claro. lugar público, no están adentro de los edificios. Así es. Esos altares no los retiran. No, y porque Y tienen... esos altares de la Santa Muerte Pero tienen, sí los han retirado. por ejemplo, incluso delegaciones en la Ciudad de México y en muchas Ajá. partes del país. Los altares a la Virgen de Guadalupe tienen una función pública útil para el Estado. Por ejemplo, donde pones una Virgen de Guadalupe se deja de tirar basura. Ah, eso sí, cierto. Por ejemplo, ¿no? O se reduce el nivel delictivo, porque cómo te voy a saltar enfrente de la virgencita, ¿no? Pero tienes razón, Maru, en ese punto. O sea, en realidad, pero esto viene y lo tenemos que decir con claridad, de la guerra de Calderón. Cuando Calderón le declara la guerra al narcotráfico, no solamente se la declara a la bala y al tráfico del estupefaciente, sino también a la cultura narca. Ujú. Y evidentemente la Santa Muerte, por Se relaciona bien, con los sicarios. se le conocía por su vinculación al narcomenudeo. Sí, Y porque cuando destruir- detenían a algunos delincuentes, encontraban el altar. Y todavía, Después, incluso... destruir el altar de la Santa Muerte implicaba también recuperar el espacio de la paz pública. Ajá. Del caso que les comentaba hace un momento, lo que dijeron en el sistema penitenciario es que esas imágenes perturbaban la estabilidad emocional y el buen juicio de los demás presos. Bueno, ahí está. Y lo que dijo el afectado, quien allá en el reclusorio norte, fue de que esto pues violentaba sus derechos a la libertad religiosa, a la libertad de creencia, a la libertad de culto, y argumentó que pues el gobierno no únicamente debe aceptar las religiones que son de su agrado. Ahora, ustedes se acordarán de esta película famosa de El abogado del diablo con Kenny Sí. Reeves, Ujú. en donde justamente como abogado del diablo, Kenny Reeves exculpa a un santero justamente por matar una gallina y hacer magia negra, justamente diciendo que es su libertad religiosa. Y esa es una frontera bien delicada en nuestro país, porque evidentemente nosotros venimos, uno, de un regio patronato en donde el Estado y la Iglesia Católica eran lo mismo. Después pasamos por un gran conflicto de separación Iglesia-Estado y luego una persecución religiosa y luego un revanchismo religioso. Y ahora estamos frente a lo que realmente pueden ser los márgenes de libertad religiosa. Y el caso de la Santa Muerte, por mucho que pueda agradarnos o desagradarnos, pues sí evidencia cuáles deben ser los márgenes del Estado respecto a los credos de las personas. Ahora, si estos credos están en conflicto con las identidades nacionales, pero no solamente la Iglesia Católica y la Iglesia de la Santa Muerte, hay muchos credos religiosos en el país que prohíben la veneración de los símbolos patrios. Ujú. Sí, los Y testigos hay, de Jehová. por ejemplo, y allí hay márgenes que todavía el Estado no ha resuelto. Y en el caso de la Santa Muerte, como es tan compleja, tan diversa y tan pulverizada en sus devociones, pues no la puedes juzgar de un jalón. Ni la puedes regular. Ni la puedes tampoco. regular de un jalón. Sí. Que eso es lo que quiso hacer el gobierno, ¿no? Que se Aquí vendría a con ser Carlos imposible Abascal. regularla, ¿no? O sea, está tan fragmentada, tan extendida Ujú. y tan incrustada en el imaginario colectivo que es súper complicado lograr una regulación. Sí, a mí me gustaría regresar un poco a esa delgada línea que divide el culto a la Santa Muerte ligado a la Iglesia Católica, ¿no? Porque también así, digamos, nacieron juntos, se fueron medio difuminando, pero, por ejemplo, tienen una oración que dice, Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido. Sí. Entonces ahí va,
intrínsecamente relacionado con la Iglesia Católica. Y bueno, de ahí nos disparamos hacia lo demás, ¿no? Incluso se dice que en México hay 8 millones de creyentes de la Santa Muerte, pero que podrían ser hasta el doble, porque muchos no se asumen como creyentes de la Iglesia de la Santa Muerte, sino que se siguen diciendo católicos, ¿no? A pesar de su adoración a la Santa Muerte. Sí, es un crecimiento, digamos, exponencial, porque según el como censo los del ateos que son 2010, guadalupanos. sí, en el censo del 2010 sí se registraba como seguidores de esta Iglesia Católica Apostólica Tradicional en México, USA, 4,000, ¿no? Y en el censo del 2020, pues ya no se registra, ¿no? Y eso que la Iglesia Católica Tradicional o veterocatólica, esa iglesia de David Romo no es, hoy mismo, no es la única iglesia veterocatólica. Hay 200 iglesias autónomas con registro ante la Secretaría de Gobernación que son veterocatólicas. No están reconocidas, obviamente. De hecho, algunos de sus ministros están excomulgados por la Iglesia Católica Romana Apostólica, pero no están vinculados de ninguna manera con la Santa Muerte ni ninguna de sus devociones. Es decir, sí, no ha habido, digamos, piso parejo por parte de las autoridades federales respecto a las organizaciones religiosas. Y quizá, no lo sé, y quizá tengan razón, porque sin duda, no quiero decir, porque eso también fue una cosa muy, muy triste. La Iglesia Católica en aquel entonces, la Conferencia del Episcopado Mexicano con Guadalupe Martín Rábago, el arzobispo de León, ni más ni menos del Bajío mexicano, fue sumamente duro, no solamente con los líderes de este culto, sino con los feligreses, e invitó exhaustivamente a destrozar justamente todos estos símbolos vinculados a la Santa Muerte, a todos los católicos. Si tú eres padre de familia y ves que tu hijo lo trae, tienes que destruirlo. Si tú eres hijo y ves que tu madre lo trae, tienes que destruirlo. Fue un llamado a sus fieles. Ahora, ¿tienen derecho? Yo creo que sí. Pero el Estado se metió justamente también a querer regularlo. Insisto, la destrucción de un altar a la Santa Muerte significaba la recuperación del espacio público y de la paz. Y David Romo siempre dijo que él estaba a favor justamente de recuperar a las prostitutas, los adictos, los asesinos, para devolverlos a la casa de Dios. A los olvidados. Son sus palabras. Ahora, esto estamos hablando de finales también del pontificado de Juan Pablo II. Benedicto XVI trajo otra cosa y Francisco pidió a los católicos ir por las periferias, ir por aquellas circunstancias periféricas de la vida, los marginados, los descartados, los olvidados, los últimos, y nadie dijo nada. Obviamente no con esta perspectiva de la Iglesia de Santa Muerte, no hay manera, pero yo creo que desde ese entonces se ha ido como diluyendo un poco también esta digamos, confrontación entre lo católico y la Santa Muerte. Y quizá soterradamente ha ido manteniéndose esta devoción con quizá un escapulario, una medallita, una cosa así, de muchos católicos que no ven contradicción entre ambas creencias. Marvin, yo creo que es eso, ya se ha normalizado, ¿no? Sin embargo, el Papa Francisco en su visita a México, entre líneas, sí condenó la veneración o este culto a la Santa Muerte, porque él dijo, hay tantos seducidos por la potencia vaga del mundo que exaltan las quimeras y se están revistiendo de cosas macabras, de símbolos que nada más se comercializan. Sí, claro. Entonces, es una condena al culto de la Santa Muerte. Sí, una referencia de... Entre líneas, pero lo dijo Francisco, el Papa Francisco, sí, claro. ¿No? Y la Iglesia Católica Romana Apostólica lo va a seguir condenando y va a tratar de orientar a los fieles a encontrar la discrepancia entre el culto de la Santa Muerte y la fe católica. Pero es cierto que ya no existe esta confrontación tan fuerte como Monseñor Martín Rábago, ¿no? Ya no será tan fuerte. Yo no sé si ya es el llamado a destruir. Si la Iglesia Católica, más bien la jerarquía católica, ya se dio por vencida o prefiere ignorarla. Ignorarla y ya buscó sustituirla por el tema de la buena muerte, ¿no? Relacionada con San José. San Camilo de Lelis. Los camilianos en la Iglesia Católica acompañan a la buena muerte, porque al final ahí sí es una santa manera de morir, entregando por todo tu sacrificio y tu sufrimiento por el bien de la Iglesia. Pero, hombre, los camilianos o los hijos de San Camilo de Lelis pues son una
comunidad católica sumamente pequeña, aunque muy importante, y de hecho acompaña mucho en el tema de duelo, y ahora en el tema de los centros de escucha a las víctimas de la violencia, son quizá la avanzada más importante de la Iglesia Católica que se tiene. Pero pues yo sí creo que en pleno 2026, después de muchos conflictos en torno a esto, claro que la gente sigue teniendo esta devoción a la Santa Muerte por algo que no es fácil entender. México está vinculado a la muerte, a los zompantes, al Día de Muertos, insisto, pero también con tristeza convivimos con muerte violenta casi todo el tiempo. Y en esta oración que decía Lilian, incluso en la cruz fue vencido Jesús, o sea, fue vencido, la pregunta es ¿por quién? ¿Quién lo venció? Y allá entonces es donde se potencia la imagen de la muerte, como esa teología escatológica, ¿no? O sea, del fin de los tiempos, en donde lo único que tenemos cierto es la muerte. Y luego hasta la canción dice, ¿no? La ranchera, la vida no vale nada. Y al final de cuentas, la muerte se erige como esa absoluto, campeona de lo absoluto. Y pues obviamente la Iglesia Católica mexicana tiene que educar, y sí, Maru dice, no saben si se dio por vencida o no quiere hacer el caldo gordo, pero por supuesto que si quiere recuperar a muchos de los católicos es educar en la alegría de la resurrección y en la vida futura y que la muerte no venció. Exacto, y que eso es lo que la Iglesia Católica dijo con esta oración, ¿no? Porque finalmente Cristo murió, pero resucitó, ¿no? Resucitó y... Eso es lo que la Iglesia tiene que educar, pero... Exactamente. Pero cada vez se ve más difícil en un mundo secularizado como el que tenemos. Y en un mundo con redes sociales como lo que tenemos. Sí. Bueno, pues como ven, es un tema muy interesante, nos daría para varios programas, pero tenemos que ir cerrando, Felipe. Pues un placer, como siempre. Yo nada más compartirles rápidamente una cosa. El tema de las semillas, de la manzana, del aceite, del vino, todo esto son símbolos bien interesantes que están vinculados a diferentes prácticas de la Santa Muerte. Y a veces siguen estando como cuando triunfa el catolicismo, digamos, y se impone en la conquista, y las prácticas de las deidades prehispánicas seguían soterradas, pues en muchos espacios y muchas casas católicas estos símbolos siguen presentes como ese resabio de una creencia a la Santa Muerte que no ha terminado de ser purificada. Pues y los esperamos, por supuesto, en el próximo episodio. ¿Lilian? Pues esto de la Santa Muerte pues siempre llama mucho la atención y creo que al final lo importante es la creencia que tengamos cada uno, el respeto a las creencias de los demás y también conocer un poco la variedad de creencias que tiene el país, porque no nos podemos cerrar solo a una religión o una creencia, ¿no? Juan Pablo. Efectivamente, de la misma línea en la que viene Lilian. Y yo me remito a la historia que comenté hace un momento, e igual a generar debate también entre quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, sobre si se está desde el Estado violando esta libertad de la religión, o bien si se está haciendo un ejercicio de discriminación ante quienes creen en la famosa Santa Muerte. Y lo esperamos en la siguiente emisión. Pues sobre todo que en México exista una libertad religiosa, libertad de culto verdadera. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Semana Santa. Hasta luego. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.